La clase va a estar grabada, por favor, es muy importante mantener el orden y la disciplina. Para esta clase es muy importante tener el material en la mano, el libro, un cuadernito y un lapicero, por favor. Y todos nos vamos a poner en la página 172. Es la página del tema que vamos a revisar para el día de hoy. Antes de ello, antes de iniciar, permítame tomarle lista a su asistencia. En el momento que yo le nombre su nombre, por favor, me activa su cámara, por favor, para visualizarlo. Recuerde que esta clase está grabada, por favor. Cualquier acto de indisciplina, después se procederá a identificar y se le rebajará puntos en conducta. Cadete Allen Castro, activa su cámara, por favor. Presente. Gracias. Cadete Alvarado. Presente, Lice. Ya, gracias. Cadete en rango. Josué. Cadete en rango, Abigail. Presente, Lice. Ya, muchas gracias, bienvenida. Arciniegas, Albuja, David. Arciniegas. Caicedo. Chicaiza. Chiriboga. Presente. Espinosa. Estrada. García. Guala. Presente. ¿Me ayuda apagando los micrófonos, por favor? Herrera. Imbaquingo. Presente. Lema. Presente. Mena. Presente, Licen. Ordóñez. Peñafiel. Presente. Proaño. Quilca. Ramos. Presente. Muchas gracias. Realpe. Salazar. Licen, presente. Ya, muchas gracias. No se ha activado el micrófono. Simbaña. Presente, Licen. Suárez. Presente, Licen. Tamba. Presente, Lice. Vega. Villarreal. Y Yacela. Presente, Licen. Bien, cadetes, en honor al tiempo y el respeto a todos nosotros, vamos a dar inicio a esta clase virtual. Por favor, vamos a dar a conocer, a explicar acerca del tema del neoclasicismo en Hispanoamérica. Por favor, para que esta clase sea dinámica es muy importante también su participación. En el momento que yo le pida su participación, por favor, colabóreme para que esta clase... Lice, no me anotó. ¿Perdón? ¿Cómo es su nombre? A mí no me nombró, Cadete García. García, así le dije, mamita. 11. Ok. Listo. Es muy importante, cadete, que usted también me ayude a ser participativa a esta clase. La clase depende, es de todos, ¿sí? En este momento voy a compartirles una pantalla, unas diapositivas, donde me gustaría que contar con su participación activa. ¿Sí estamos observando? Sí, Lice. Ya, ok. Muchas gracias, cadetes. Bien, el día de hoy vamos a analizar el neoclasicismo en Hispanoamérica.
Antes de ello, es muy importante rescatar algunas ideas. ¿Qué podemos observar en cuanto a las imágenes? ¿Qué podemos decir acerca de estas imágenes? ¿Qué estamos observando, cadetes? ¿Qué observa usted? ¿Me ayuda, cadete Simbaya? ¿Qué está observando? Estamos observando guerras, ¿no es cierto? Escrituras, reuniones, adoraciones, esculturas, ¿no es cierto? ¿Sí me están escuchando? Sí, dice. Sí, Licen. Listo. Al analizar esto, el neoclasicismo, antes de ello es muy importante analizar las guerras de la independencia. Desde ahí partimos nosotros, cadetes. Recuerde, nosotros fuimos conquistados. ¿Por quién fuimos conquistados? Por los españoles. Por los españoles, ¿no es cierto? dicen. Muy bien. ¿Qué pasó en las guerras de la independencia? Para este tema poder entender, vamos a partir de las guerras por parte de la independencia. ¿Qué nos dice? Dice una serie, ¿qué fueron las guerras? Fueron una serie de conflictos armados, ¿sí? Espérenme, alguien se está ingresando. Ya. Las guerras de la independencia fueron una serie de conflictos armados desarrollados en los territorios sudamericanos para conseguir la independencia de las colonias españolas, ¿sí? Aquí les voy a explicar un poquito este tema. Recuerde que nosotros, al ser invadidos por los españoles, ¿sí? Aquí en América, pues, hubo una devastación. Al momento de independizarnos, prácticamente nosotros, los latinos, quedamos en una especie de convulsión, de pérdidas, porque el neoclasicismo se da cuando los españoles, ¿sí? Al enfrentar la Revolución Francesa, los españoles, ellos se concentraron en poder enfrentar esta Revolución Francesa. Y aquí en América es cuando aprovechan, ¿sí? Aprovechan nuestros indígenas a organizarse para poder enfrentar y sacar a las colonias españolas que estaban establecidas aquí en América, ¿sí? Entonces ahí es cuando los reyes de España, donde a las colonias que estaban establecidas en Perú, en Colombia y en Ecuador, ya quedaron como desautorizadas, como quien dice, ¿no? Entonces ahí es cuando nuestros compatriotas se reúnen y empiezan a armar ejércitos para derrocar a los españoles. Fue una de las causas, la Revolución Francesa, porque los españoles estuvieron concentrados en defender sus territorios allá en España con Francia. Otra de las causas que también motivó a que nos independizáramos fue la independencia de Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos fue conquistado por Inglaterra, ¿sí? Igual Estados Unidos se armó y empezó a independizarse en su totalidad de Inglaterra. Eso fue en los años de 1776. Otra de las causas también fue de los criollos. Ustedes conocen que los criollos eran europeos, pero nacidos aquí en América, ¿sí? Entonces, ellos al verse humillados de su propia gente, estafados, perdón, aquí está alguien que quiere ingresar, ¿sí? Entonces, ellos también se armaron para poder emancipar a estas guerras, unirse y poder derrocar definitivamente a los españoles. Ahí es cuando nace una nueva revolución, una nueva era. Y obviamente aquí en América dio un cambio total. Antes de ello, voy a proyectarles un video, espero que no tenga dificultades, ¿sí? Acerca de los que fueron las batallas de nuestra independencia.
¿Sí están observando? Sí, dicen. Ya. Sí, Licen. Sí. ¿El sonido qué está? Sí, sí, creo que se escucha. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Sí, ahora sí se escucha. A la naturaleza como tantas veces hicieron ustedes con el llano. Recuerden que ustedes no son españoles, son criollos. Y cada día va a ser más difícil que respeten a un criollo. Recuerda que a tu mamá siempre la llevarás aquí en el corazón. Buscaré todos los días de mi vida ser el hombre que mereces tener. Y si aún no lo soy, lucharé para estar a la altura de su noble corazón. ¿Qué tan mortal es, doctor? Muy mortal. Trataré de librar 1000 batallas en su nombre y de amar a las personas como solo usted lo hizo. Hemos visto cómo han incendiado nuestras casas, como encadenan a compatriotas. Y eso no volverá a pasar. ¡Arriba, mi general Bolívar! Yo estoy dispuesto a dar mi vida si es necesario. ¿Quién quiere venir conmigo? No, señores. Llegó la hora de morir por la libertad. ¡Por la libertad! ¡Fuego! Bien. Sí, ¿qué pudieron observar en el video? ¿Qué sentimientos pudieron encontrar ahí, cadete de García? ¿Qué pudo observar en el video, cadete? Cadete García, ¿sí está ahí? Fue una guerra muy... Muy sangrienta, dejó ¿verdad? muchas personas heridas. Ya, Tristeza. de tristeza, ¿no es cierto? Cadete Alen Castro, ¿qué pudo observar usted en el video? ¿Qué nos puede aportar? Cadete Alen Castro. Cadete Alen Castro. Cadete Wala. Man, ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué observó en el video usted? Las batallas sangrientas, ¿verdad? Que sí, sucedieron en nuestros antepasados cuando nuestros libertadores con sed de venganza, ¿sí? Contra los españoles, ellos lucharon por defendernos, por defender nuestros intereses. ¿Cuáles fueron esos libertadores que hoy se los recuerda como patriotas? ¿Cuáles son, cadetes? Simón Bolívar. Muy bien, Simón Bolívar. ¿Quién más? Antonio José de Sucre, ¿verdad? José de Martín. Son personajes que hoy en la historia pues se los recuerda por ser patrimonios, por haberse involucrado en la libertad de las colonias, ¿no? De las colonias, por desterrar a las colonias españolas que habitaban aquí en Sudamérica, ¿sí? Una vez que hemos analizado estas guerras sangrientas en el pasado, aquí es cuando da paso al neoclasicismo. ¿Por qué le llamamos neoclasicismo, cadetes? El neoclasicismo, cadetes, ¿qué significa? Nuevo y clásico. A ver, ¿por qué es nuevo y clásico? Clásico lo llamamos porque ustedes saben que los españoles trajeron algunas herramientas que nos vinieron acá a imponer a los latinos. Por ejemplo, ¿cuáles fueron una de ellas? La religión, el idioma, algunas costumbres de ellos trajeron, ¿sí? E incluso el arte, las construcciones, ellos trajeron lo viejo de ellos y vinieron acá
a involucrarse con lo nuevo, con lo que nosotros teníamos, nuestra riqueza, ¿no? Lo que era el oro, nuestra naturaleza, ¿sí? La vida de los valores de la vida sencilla que había aquí en la parte latina. Entonces, el neoclasicismo, dice, significa nuevo clásico, ¿sí? Lo clásico de Europa y con lo nuevo de aquí de lo latino, ya que retoma las formas y estilos del arte y la literatura de la cultura greco-latina. ¿Por qué es greco-latina? Porque greco es de Grecia, ¿sí? Y latina de nosotros, y la unión de eso forma la palabra que dice greco-latina. También se caracterizó porque fue consecuente de la ilustración considerada la razón, que es la principal facultad humana. El momento de que nosotros ya nos independizamos, ¿sí? Empezamos a formar nuestro propio gobierno. Y ahí nos dimos cuenta que necesitábamos de la ilustración, necesitábamos recurrir a la educación, ¿sí? A la educación, que es el recurso muy importante para desarrollar los pueblos. Y que de alguna manera esto consideraba como la razón principal facultada por el ser humano, encargada de acabar con la ignorancia y la tiranía. También se interesó por temas que se expresaban el gusto por el campo, las costumbres y los valores de la vida sencilla. Obviamente, el neoclasicismo es otra era prácticamente, donde nació la educación. Por favor, apaguen los micrófonos. Donde nació la educación, ¿sí? Los ensayos, la enciclopedia, ¿sí? Con el neoclasicismo es la unión de lo viejo de España con lo clásico de España y con lo nuevo de nuestras costumbres, de nuestras riquezas ambientales, sociales, culturales de los latinos. A eso se llama neoclasicismo, ¿sí? Que fue a partir de las guerras de la independencia. Y ahí es cuando, en esta época, donde se empezó a desarrollar el talento excepcional poético, ¿sí? Se empezó a razón de las batallas, a razón de las guerras, ¿sí? La gente se empezó a preparar y al momento de prepararse fue empezando a desarrollar lo que es la parte poética, la exaltación. Y aquí, como tenemos en el libro, en la página 172, nos dice uno de los poetas muy importantes de aquí, ecuatorianos, que fue inspirado en estas guerras y batallas, fue el personaje Andrés, ¿sí? Donde él nos escribe, mire, yo les leo, por favor, cadetes, ¿sí? Les leo una estrofa de este poema que es inspirado en las guerras, en la naturaleza de los latinos. Dice: oh jóvenes naciones, que enseñada alzáis sobre el atónico occidente, de templar la cabeza, honrad el campo, honrad la simple vida. Estos poemas son inspirados en la belleza latina, ¿no? A partir de las guerras de la independencia. Tenemos características, cadetes. ¿Cuáles son las características? Dice la exaltación de América, ¿sí? Una de las características muy importantes fue América. Ustedes saben que nosotros somos un continente mega diverso, ¿sí? Un continente mega diverso, y es por eso que fue inspiración de nuestros primeros escritores en poder desarrollar la poesía. Inculcándose en la exaltación indígena, en los valores, en su forma de vestir, de su religión, etc. También fue el amor a la patria, ¿sí? Por el amor a la libertad y a la dignidad, y es por eso que desde ahí nace el canto a Bolívar. Eso lo podemos encontrar en la página 177, que nos están emitiendo un pequeño fragmento, ¿sí? También la intención didáctica, las fábulas, la necesidad de enseñar, como les digo, también en esta época del neoclasicismo, también nace la necesidad de educarse. Antes solamente se educaban los hombres. Hoy en día, en el pleno siglo XXI, la educación prácticamente es un derecho para todos, ¿cierto? En cuanto también se realizaba culto a lo clásico, ¿sí? La admiración por lo griego y lo latino. Si ustedes saben, hoy en día
Quito prácticamente tiene algunos patrimonios culturales, ¿sí? Que estas esculturas son exactamente igual que las de España, son traídas de allá, especialmente de España. Lo clásico, o sea, es lo viejo de ellos y nos vienen acá a implementar como algo nuevo para nosotros, ¿sí? Ese es el famoso neoclasicismo. También tenemos otras características que también es muy importante resaltarlas, como el culto a la racionalidad. O sea, una vez que esta era ya empezó a prepararse, empezó a educarse, prácticamente empezó a ver las cosas de una manera distinta, ¿sí? Y la racionalidad ya empezaron ya a tomar, ya las mujeres ya empezamos a tomar protagonismo, ya no solamente los hombres podían educarse, también las mujeres. Hoy en día ya podemos representar incluso una nación. El balance y la mesura, ¿sí? La exaltación a la naturaleza, la objetividad, la homogeneidad, el retorno a los ideales grecolatinos, ¿sí? En conclusión, cadetes, el neoclasicismo, como les digo, es la fusión de lo viejo de España y con lo nuevo de los latinos. Aquí es cuando da un salto a una nueva era, donde ya empieza a inducirse a la educación, a la ilustración, ¿sí? Y ahí es cuando empieza a desarrollarse los poetas ecuatorianos, ¿sí? Como uno de ellos es, aquí podemos observar acá, Olmedo, José Joaquín de Olmedo, que tenemos con la poesía del árbol, ¿sí? También tenemos acá de José María Heredia, con uno de los poemas más importantes en su fragmento en el Teocalli de Cholula. El otro fragmento de Landívar Rafael, ¿sí? Rusticario Mexicana, y el Canto a Bolívar, ¿sí? La Victoria de Junín, que es por José Joaquín de Olmedo. Entonces, en esta era empiezan a desarrollar lo que es la literatura basada en las guerras de la independencia, inspirada por la libertad, por la ansiedad de libertad y de ilustración, ¿sí? ¿Alguna pregunta al respecto, cadetes? No, listen. ¿Qué ha sido el No, listen. Cadete Vega, ¿qué ha sido el neoclasicismo? ¿Qué ha sido el neoclasicismo? ¿Quién me aporta? Él tiene un punto. La unión de lo antiguo de España con lo nuevo de América. Eso, muy bien, ¿no? Les voy a proyectar un video sobre un resumen un poquito más técnico sobre el tema, ¿sí? Me avisa cualquier dificultad. Siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le llama siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide.
A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio, y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Fontaine. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así, nace una siguiente etapa denominada romanticismo. ¿Sí? Bien, cadetes. Ese es en cuanto ha sido la explicación de este tema del neoclasicismo, ¿sí? Que renace a partir de la era de las guerras de la independencia. Desde ahí da un paso agigantado donde empezamos ya a la era de la ilustración, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Todo está claro? Sí, Ya. Listen. Ya. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad para esta semana? Recuerden, ese es el último tema de la unidad 5. Vamos a realizar el taller de la página 180 y 181. Y vamos a culminar con la evaluación final de esta unidad que la encontramos en la página 186 y 187. ¿Sí? Y cadetes, ya me queda creo que unos 5 minutitos. ¿Qué les parece si seguimos hasta que se me termine el tiempo? ¿Sí? Seguimos realizando el taller hasta donde se termine, cadetes. ¿Les parece? Bueno, Sí, listen. Ya, por favor. Ya, Sí, listen. esto se va a cortar en contados minutos. Espero que se encuentren muy bien y hasta mientras, pues vamos a hacer el taller, ¿ok? La primera pregunta, hay que leer el fragmento, ¿no? De la victoria de Junín y contestar las preguntas que despliegan a continuación. ¿Qué nos dice? ¿Por qué no se menciona a los ecuatorianos en el poema? Anote ahí, por favor. Anote ahí. No se menciona a los ecuatorianos en el poema porque todavía no había nacido el Ecuador como nación. Porque no había nacido el Ecuador como nación. Por eso no se menciona a los ecuatorianos en este poema. Porque el Ecuador todavía no había nacido como nación. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí. Ya. Siguiente. Explica el significado de los versos resaltados. ¿Qué significan los versos resaltados? De quien se atreve más, el triunfo ha sido. Quien no espera vencer, ya está vencido. Anote ahí, por favor. Los versos señalan que para triunfar se necesita estar convencido de la posibilidad de hacerlo. ¿Quién puede dictarme el espacio, por favor? Espérese un ratito, los micrófonos están ahí.
Les decía, los versos señalan que para triunfar se necesita estar convencido, ¿sí? Que para triunfar se necesita estar convencido de la posibilidad de hacerlo. Es muy importante estar convencidos que sí podemos realizar. Repito la primera. No se menciona a los ecuatorianos en el poema porque todavía no había nacido el Ecuador como nación. El Ecuador todavía no había nacido como nación. Segunda pregunta. Los versos señalan que para triunfar se necesita estar convencido de la posibilidad de hacerlo. O sea, es muy importante creer en lo que vamos a hacer, ¿no? Siguiente, piensa que exaltar es elevar a alguien o algo, gran auge o dignidad. ¿A quién o a qué exaltarías tú? Porque ustedes, ¿a quién exaltarían? ¿A quién alabarían? ¿A quién usted le vería como una imagen de acción, de libertad, como una imagen de seguir? ¿Y por qué? Por ejemplo, yo tengo aquí, dice, obviamente, ¿no? Esta respuesta es personal, ¿sí? Yo, por ejemplo, personalmente, mi imagen a seguir sería Simón Bolívar, porque él me inspira seguridad, él me inspira acción, conocimiento, liderazgo, ¿sí? Recuerde que él tenía una facilidad de palabra. Recuerde que él en su niñez, obviamente él venía de una familia que tenía dinero, ¿no? Él se fue a España a ilustrarse, a prepararse para venir acá a América a tratar de convencer a que lo siguieran y poder combatir y que le ayuden a liberarse de los españoles. Él tenía un poder de oratoria bastante impresionante, ¿sí? Incluso sus colegas eran impresionados a la forma de cómo se dirigía a su pueblo, ¿sí? Esa pregunta es personal, ¿no? ¿Sí, Caete Ramos? Ok. La B dice, opina sobre la exaltación que los poetas neoclásicos hicieron a la naturaleza, ¿sí? Actualmente, ¿cómo exaltarías a la naturaleza? ¿Ustedes cómo creen que exaltarían a la naturaleza? ¿Cómo alabarían? ¿Cómo le pondrían con un valor agregado a la naturaleza? Obviamente tienen que leer un poquito los poemas de José Joaquín de Olmedo, ¿sí? Y José Joaquín de Olmedo, recuerde que para escribir uno tiene que ilustrarse un poquito en la mente para que le fluyan las ideas. Todo está en el libro Cadetes, un poquito hay que leer, investigar y para poder desarrollar de manera coherente. En la tercera dice, interpreta qué personaje se destaca en la victoria de Junín, qué cualidades heroicas se le atribuyen. En la victoria de Junín, ¿a quién están exaltando? A Bolívar, ¿no es cierto? La figura de Bolívar. Se le atribuye cualidades casi divinas, como los de los héroes clásicos. En la victoria de Junín, le está exaltando a Bolívar. ¿Sí? En la cuarta dice, ya